A mirar un pequeño video. Hoy comenzamos un nuevo tema. Ya terminamos los puntos cruciales acerca de la cristología y entramos al capítulo 11. Ya quedan muy poquitos capítulos. En el capítulo 11 son los puntos cruciales de la neumatología bíblica. Entonces, la neumatología, vamos a ver un pequeño resumen, un panorama, y de ahí empezamos a ver la lectura. Entonces, el pastor Miguel. Neumatología, una vez más, la Trinidad, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos hablado de teología propia en algún momento dado, es el estudio de Dios Padre, teología del Hijo, cristología, y ahora neumatología, neumo, aire, espíritu, y pocos estudios de la persona del Espíritu. Entonces, la persona del Espíritu, ¿qué le vamos a estudiar? Su divinidad. perdón, hermanos, espere. ¿Por qué consideramos que el Espíritu de Dios es Dios? Bueno, porque tiene características que solamente Dios puede tener. El Espíritu Santo tiene sentimientos. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, los valores dicen que no lo entristezca. Obviamente no son los sentimientos míos, pero él tiene sentimientos. El Espíritu Santo piensa, porque la palabra de Dios habla de la mente del Espíritu. De hecho, dice que solamente el Espíritu de Dios puede escudriñar la mente de Dios, hablando de la mente de Dios Padre. De manera que ahí nosotros tenemos algunas de las características que ese Espíritu tiene. No solamente eso, sino que vemos en el Nuevo Testamento como Ananías y Zafira le mintieron a Pedro, y luego Pedro dice que no le han mentido a él, sino que le han mentido a Dios. Pero cuando tú lees todo el texto, al mismo tiempo dice que le han mentido al Espíritu Santo, y que al mentirle al Espíritu Santo le han mentido a Dios. Bueno, claramente Pedro dice que el Espíritu Santo es Dios. De manera que vamos a estudiar en neumatología la divinidad del Espíritu. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a estudiar el rol del Espíritu. El rol del Espíritu, al principio, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 1, dice que el Espíritu de Dios pues se paseaba sobre las aguas. Bueno, en la creación algo tuvo el Espíritu que ver, pero no solamente eso. Dios dice que Él infundió, sopló en Adán aliento de vida. Ahí la palabra es pneuma, la misma palabra que usamos para el Espíritu Santo. De alguna manera, el Espíritu participó en el dar vida a ese primer hombre. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque, por un lado, Job dice que él fue concebido por ese Espíritu que le dio vida. Pero por otro lado, sabemos que Cristo fue concebido, la vida, a Él como hombre, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu es el dador de vida. El Espíritu, de hecho, en el creyente es el agente de la Trinidad que lo ha hecho pasar de la muerte a la vida, claramente identificando al Espíritu de Dios como ese dador de vida. Pero también el Espíritu de Dios tiene dones. Entonces tenemos que estudiar bajo neumatología los dones del Espíritu. ¿Cuándo se dieron? ¿Cómo se dieron? ¿Cómo se definen? ¿Fueron todos los dones dados de manera perenne, permanente o no? Eso es otra de las funciones del Espíritu, el dar dones. La morada del Espíritu viene y habita en el creyente, y ahí entonces, él desde ahí hace varias cosas, produce convicción de pecado, es una función del Espíritu. Pero el Espíritu también es quien nos santifica. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, 3:18, que nosotros somos transformados de un grado de gloria a otro grado de gloria. ¿Y qué cosa dice? Como viendo por un espejo la gloria del Señor, o viendo por un espejo la gloria de Cristo, y luego nos dice que esa transformación será como por el Espíritu, como el Señor. De manera que el Espíritu es el responsable de mi santificación. El Espíritu es quien produce frutos en mí. Ese fruto definido en Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu de amor, gozo, paz, benignidad, bondad, hasta llegar a mansedumbre y luego dominio propio. Eso es una obra del Espíritu. Cuando Cristo vino, la mayoría de los no sabe esto,
Cuando Cristo vino, Él vino a representar al hombre, la gente entiende eso, pero no entiende las implicaciones. Eso implica que nada de lo que Cristo hizo, lo hizo por su propio poder, aunque lo tenía. Cristo nunca perdió su poder, pero Cristo dejó ver claramente que todo lo que Él hizo, lo hizo por medio del poder del Espíritu. Cristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo, número uno. Número dos, Cristo es ungido por el Espíritu Santo en el Jordán. Número tres, Cristo es empujado hacia el desierto por el Espíritu, dice Marco, de una manera muy clara. Número cuatro, Jesús, cuando pelea la guerra espiritual en el desierto, lo hace citando la palabra. ¿Y quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Luego Cristo comienza a expulsar demonios, lo acusan de que él expulsa los demonios por el poder de Belcebú, el poder de Satanás, y Cristo dice: yo expulso los demonios por el poder del Espíritu. ¿Verdad? Que él mismo testificó que él hacía lo que hacía por medio del poder del Espíritu. Eventualmente Cristo va a la cruz, y el autor de Hebreos nos dice que Cristo se ofreció por medio del Espíritu Eterno, de manera que el Espíritu de Dios es quien nos sostiene ahí en la cruz en medio de esa gran prueba. Pero ahí no es donde termina la obra del Espíritu en la vida de Cristo, sino que Él muere, y luego Pablo nos dice en el capítulo 8 de Romanos que Él fue resucitado por el Espíritu de Dios, de manera que todavía en la resurrección de Cristo nosotros vemos el ministerio del Espíritu como esencial, porque Él es que lo trae de nuevo a la vida. Ahora, ¿cómo nosotros separamos el Padre, el Hijo, el Espíritu? Porque es un solo Dios, realmente no sabemos. Sabemos que la Biblia declara que nuestro Dios es un Dios trino. Dios es uno en esencia, tres en personas. Eso no es una contradicción, porque no hemos dicho que Dios es tres en persona y uno en persona. Y la ley de la no contradicción lo que nos dice es que dos cosas no pueden ser ciertas y afirmar cosas contrarias si son dichas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Nosotros no estamos diciendo en el mismo sentido que la Trinidad son tres y uno. Son dos sentidos distintos. Uno en esencia, tres en persona. Si deseas seguir profundizando en tus estudios de ecología, inscríbete. Listo, hermanos. Eso es lo que vamos a estar viendo más adelante en la parte de neumatología. Entonces, acerca de la persona. Entonces vamos a hablar acerca de que el Espíritu Santo es una persona. Vamos a hablar sobre la divinidad, sobre las funciones, sobre las características también del Espíritu Santo, el que también da dones, la parte de que Él es el creador. Entonces vamos a estar viendo, la neumatología es muy grande. Francisco de la Cueva, cuando está hablando acerca de la neumatología, o cuando quiere hablar acerca de Padre, Hijo, Espíritu Santo, habla de Dios el creador, Dios el redentor como el Hijo, y Dios el santificador como el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo también es el agente, o es el que realmente nos ayuda en toda nuestra debilidad. Entonces vamos a encontrar también que intercede por nosotros y grandes características. Entonces es un tema súper grande, y aparte aquí Charles Ryrie tiene una introducción donde dice: muchas personas han llamado al siglo XX el siglo del Espíritu Santo, por causa de todo lo que tal vez se dejó de estudiar un poco acerca del Espíritu Santo, o se enfatizó en gran manera, y pues empezaron a haber algunos excesos acerca de la misma doctrina del Espíritu Santo. Entonces el surgimiento y propagación del pentecostalismo, con su gran énfasis en los ministerios del Espíritu Santo, y el florecimiento del énfasis del dispensacionalismo en las obras del Espíritu, son características de esta edad. También la preocupación del siglo por la evangelización del mundo acentuó la necesidad de conocer el Espíritu, el poder del Espíritu para lograr esto. Aunque este énfasis en la obra del Espíritu ha sido algo bueno, no siempre se ha orientado escrituralmente. Por lo tanto, hoy existe una necesidad aún mayor de prestar atención a la enseñanza bíblica sobre este tema. Entonces, es importante poder también tener una buena neumatología. Y el hermano Jair tiene unas enseñanzas acerca de neumatología. Si algún momento quieren profundizar, el hermano Jair lo tiene un poco más completo. Entonces vamos a comenzar con la lectura, y con la lectura pues ya el Señor nos permite tener un pequeño resumen después.
Entonces, puntos cruciales de neumatología bíblica. La primera parte que vamos a ver es la neumatología. Un momento, hermanos. Las palabras griegas que son neuma y logos. Neuma significa aliento, viento, aire. O sea que la palabra con que en español designamos de varias maneras, en griego se dice de una sola manera, neuma, ya sea para el espíritu o ya sea para mencionar un viento físico. Se dice igualmente neuma. En el idioma hebreo se dice ruah, pero significa exactamente lo mismo. Eso se puede comprobar directamente en la Biblia, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. En aquel pasaje cuando el Señor estaba hablando con Nicodemo, y en el curso de esa conversación el Señor le dice a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, 7 y 8. El viento sopla de donde quiere. Ahí está la clave. Allí en nuestra Biblia vemos un numerito que nos manda a la nota que aparece al pie de página, que dice que tanto el viento como el espíritu en griego significan la misma palabra, y esa palabra es neuma. De manera que neumatología es la materia que trata acerca del espíritu, pero en este caso no se trata del espíritu humano, sino del Espíritu de Dios, relacionado también con el espíritu humano. Entonces la neumatología es, pues, la materia que trata lo relativo al Espíritu de Dios. Fundamentalmente se ocupa en especial de la tercera persona de la Trinidad, de su divinidad, de su personalidad, de sus funciones particulares, de sus frutos, de sus dones y manifestaciones, de sus nombres, etc. Es decir, todo lo relativo al Espíritu Santo cabe dentro de esta materia que estamos tratando, que es la neumatología. En esta forma vemos esta primera parte en la manera más global posible, mencionando cada parte para luego volver sobre esos puntos y desglosarlos. Entonces vamos a empezar con la divinidad del Espíritu Santo. En la Biblia encontramos algunos versos que hablan de la divinidad del Espíritu Santo. Por ejemplo, el verso en Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es de notar que la palabra dice que Dios es espíritu, es decir, que la naturaleza divina es espiritual y por lo tanto el Espíritu de Dios es divino, porque Dios mismo es espíritu. Otro pasaje interesante lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, del 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Noten que el verso 3 dice que la mentira de Ananías fue al Espíritu Santo y que la mentira al Espíritu Santo no es una mentira a los hombres, sino que es una mentira a Dios. Por lo tanto, está identificando al Espíritu Santo con Dios, porque al mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Entonces vemos claramente en el contexto del libro de los Hechos, relacionado con el apóstol Pedro, que el Espíritu Santo era Dios mismo. En el famoso contexto bíblico del pasaje de Mateo 28:19, el Señor Jesucristo mismo equipara en un mismo nivel, en una misma jerarquía al Espíritu Santo,
junto con el Padre y con el Hijo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí el Señor pone al Espíritu Santo en un mismo plano cuando dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un mismo nivel, porque sería un absurdo que nosotros dijéramos, en el nombre de la piedra, en el nombre del ladrillo, en el nombre del cemento y en el nombre del árbol, pues el árbol pertenece a otra categoría. No se puede tener en un mismo nivel, siendo que el árbol es un elemento de un conjunto distinto. Pero en cambio el Señor Jesús se está poniendo en un mismo conjunto, usando ese ejemplo matemático, donde se incluye al Padre y al Espíritu Santo. Entonces la primera parte que nosotros encontramos en la neumatología es la divinidad. Y en la divinidad es necesario saber que es también puesto de la misma esencia que el Padre y que el Hijo, es Dios mismo. Entonces es la primera parte que encontramos, y cuando vimos un poco de la Trinidad veíamos que todos los atributos que encontrábamos de Dios también le pertenecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, cuando ahorita veíamos que el Espíritu decía y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente, cuando el hombre, más adelante en Ezequiel vemos que hay un valle de huesos secos. ¿Y qué dice? ¿Se acuerda qué dice el Señor a Ezequiel? Dice que profetice sobre esos huesos. Y el Espíritu empezó a ponerles carne y empieza a ponerles, o sea, ahí veíamos también la misma parte de la creación, en la parte de la creación del Espíritu Santo. Entonces, todos los atributos encontramos la parte esencial, la parte de su naturaleza también son divinas. Y es una persona. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Personalidad del Espíritu Santo. Otro punto importante acerca de la neumatología. Toda persona se caracteriza por tener conciencia de sí mismo, por tener razón y por tener voluntad. Eso es persona, hermanos. Si quieren una definición de qué es persona, ahí está ya definido. Esta es la definición más corta y más sencilla de persona. Hace poco estaba hablando con un hombre que decía, no, el Espíritu Santo es Jesús, o sea, un unicista. Y él me decía, es que persona es solo alguien que tiene carne y huesos. Entonces yo le preguntaba, o sea que Dios no es persona, y decía que no. Y entonces, ¿los ángeles son personas? No, son espíritu. Entonces es bueno tener esta definición de qué es persona. Entonces, toda persona se caracteriza por tener conciencia de sí mismo. Ella puede decir, yo soy. Nosotros somos personas porque tenemos conciencia de nosotros mismos. Otra parte, por tener razón y por tener voluntad. Esa es la mejor definición. El hermano Gino tiene la mejor definición. Hay otros que es muy larga la definición, pero cortica y sencilla. Es que se tiene conciencia de sí mismo, se tiene razón y se tiene voluntad. Esto es lo que significa un ser. No un ser cualquiera, sino un ser personal. Un ser que es persona. El Espíritu Santo aparece en la Biblia con características personales, porque una persona tiene conciencia de sí mismo, habla de sí mismo, utiliza el pronombre en primera persona. De acuerdo a las características encontradas en la Biblia, vemos que el Espíritu Santo sí es una persona, sí tiene personalidad. Esto lo decimos a propósito de los llamados a sí mismos testigos de Jehová, pues ellos niegan que el Espíritu Santo es una persona divina. Y en sus escritos y algunos de sus libros escriben Espíritu Santo con minúscula. Personalmente he encontrado que la palabra diablo aparece con mayúscula,
y el Espíritu Santo con minúscula, como si respetaran más el nombre del diablo que el del Espíritu Santo. Pero eso que se debe a que ellos tienen la noción de que es una fuerza, que no es Dios. Pero Dios es espíritu y el Espíritu de Dios tiene que ser divino. En muchos versos bíblicos se registra que el Espíritu Santo es personal. Entonces, aún mirando algunos verbos y algunos pronombres que utiliza el Espíritu Santo, es donde dice separadme. ¿Quién está hablando ahí? El Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces tiene una conciencia, tiene una razón y tiene una voluntad. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Ahí quién está hablando? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2. Aquellos apóstoles, porque en los primeros tiempos aún no eran apóstoles, eran profetas y maestros, y estaban Bernabé, Simón, Niger, Lucio, Manaén y Saulo. Estaban ministrando al Señor y reciben un llamado directo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está usando el pronombre en primera persona. Él está hablando como una persona, pues una fuerza no hablaría diciendo apartadme, yo los he llamado, y eso significa que el Espíritu Santo es personal. Un momento. Es personal. Un momento ya. Y por lo tanto no podemos negar la calidad de personalidad que tiene el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Primero habla entonces apartadme. Si tomáramos otros versículos, también dice en Hechos 16 que Pablo iba para Asia. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerda qué pasó ahí? Y el Espíritu no le permitió, ¿cierto? O sea que entonces ahí vemos también la misma voluntad, el Espíritu Santo llevándolos hacia donde el Señor quería. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Si en la palabra de Dios dice que no contriste al Espíritu Santo, quiere decir que Él se puede contristar. Y si Él se contrista, eso significa que tiene emociones personales, que es una persona, porque solamente una persona se puede contristar. Si la palabra de Dios dice no contristéis al Espíritu Santo, quiere decir que Él se puede contristar. La palabra no iba a decir que no lo contristemos si Él no se contristara. Y si Él se contrista es porque Él tiene emociones personales y solamente una persona se puede contristar. Cuando estudiamos la teología propia, allí se trató de la unidad y la Trinidad de Dios. Se debe tener en cuenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en su esencia, en su naturaleza. La naturaleza, la esencia divina, es una sola. Es la misma esencia la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Por eso Dios es Espíritu por esencia, pero en persona Dios es trino. Y hay una diferencia entre esencia y persona. La esencia divina es amor, pero en el amor de Cristo, Dios se ama, es amado. La esencia es el amor mismo, pero Dios el Padre es el que ama al Hijo. El Hijo es el amado por el Padre, y quien le corresponde el amor del Padre, y el Espíritu Santo es el amor del Padre con el Hijo. Pero es Dios mismo, es un solo Dios y tres personas. Si entendemos ya lo hemos leído algunas veces, pero pues digamos, es bueno volver a entender esta parte de lo que habla el hermano Gino con respecto a la misma esencia con las tres personas. Luisa, ¿tiene pregunta? ¿Acá? Listo. Entonces, si quiere lo leemos nuevamente y lo podemos mirar. Entonces, allí se trató de la unidad de la Trinidad de Dios.
Y se debe tener en cuenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en su esencia y en su naturaleza. Veíamos al principio en la Trinidad que habían tres palabras que eran diferentes. Entonces, uno de los términos era ser, esencia, naturaleza y persona. Entonces, en la esencia y la naturaleza de Dios son uno. La naturaleza son las características, el comportamiento del Señor. Entonces vemos, y en la esencia es lo que es Dios mismo. Entonces la naturaleza y la esencia son una sola. Es la misma esencia, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Es la misma esencia. Por eso Dios es espíritu, por esencia. O sea, ese ser, eso que identifica, es lo que es. Pero en persona, Dios es trino. Y hay una diferencia entre esencia y persona. Esa es la gran diferencia. Y que por eso se puede confundir y, digamos, los unicistas, ellos dicen, no, ustedes están creyendo en tres dioses. Acá no estamos hablando de triteísmo ni de politeísmo, sino estamos hablando de tres personas, una misma esencia. Y recordábamos, o lo vimos en Deuteronomio, donde dice que Jehová uno es, Dios uno es, en esencia. Y tres personas que encontramos ya la revelación en el Nuevo Testamento. Entonces la esencia divina, por ejemplo, es amor. Dios es amor. Esa es la esencia. Ahora, en esa esencia vamos a ver la parte del amor. En el amor de Cristo, Dios se ama. Es amado. Entonces, la esencia es el amor mismo. Esa es la esencia. Pero Dios el Padre es el que ama al Hijo. Y eso lo hemos visto, donde dice que el Padre ama al Hijo. El Hijo es el amado por el Padre. El Padre es el que ama, el Hijo es el amado por el Padre. Y quien le corresponde el amor del Padre. El Hijo también es el que corresponde al amor del Padre. Este es mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo es el amor del Padre con el Hijo, es esa unión. Entonces, esta es la parte más importante y nosotros lo vimos un poco más, lo leímos cuando vimos la Trinidad. La palabra refleja algo, lo refleja en algún pasaje de la palabra. De que El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, porque sabemos que el Hijo es la sabiduría, pero no sé, por eso me pregunto. sí. Sí hay pasajes y ¿cómo? Creo que Juan, cuando es que no recuerdo ahorita mis pasajes. No, sí hay pasajes en donde muestra que el Espíritu Santo primeramente es la unión entre el Padre y el Hijo, porque es la parte de la comunión. Entonces encontramos uno en donde nos muestra, en 2 Corintios 13, donde nos muestra cuál es la comunión completa. Y ahí nos muestra que la comunión del Espíritu. Entonces, una parte importante. Y esa comunión o esa misma parte del Padre amando al Hijo y el Hijo recibiendo el amor del Padre, esa comunión que hay es por el medio del Espíritu Santo. No puede haber ninguna comunión si no es realmente por el mismo Espíritu. Entonces, hay otros pasajes. Hay otro pasaje que también lo leíamos, pero bueno, que también es Romanos 5:6, donde dice que el Espíritu de Dios ha sido derramado en los corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces el amor del Padre con el Hijo es el Espíritu Santo, es realmente quien está dando el amor del Padre con el Hijo. Esa parte de la comunión y de la comunicación entre las dos partes. ¿Sí? Y hay más, y si quiere lo volvemos nuevamente a recordar un poco cuando hablamos acerca de la persona del Espíritu Santo. Y hay muchísimos pasajes que nos ayudan a entender un poco más acerca de esto. Y encontramos que el Espíritu es Dios mismo, es un solo Dios y tres personas. Entonces, en esencia, Dios es uno, pero en la esencia divina existen tres personas que participan de la misma esencia: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cada uno usa el pronombre en la primera persona. El Padre usa la primera persona respecto al Hijo cuando dice, yo te engendré hoy. Y cuando el Padre dice yo,
quiere decir que es una persona, porque solo una persona puede decir yo. Pero esa persona que dice yo es el Padre. Pero cuando dice yo te engendré hoy, ese te es al Hijo. Es el segundo pronombre, el te. Y está hablando al Hijo, la segunda persona. Dice también, tú, oh Padre, en mí. Ese mí es la persona del Hijo. Y ese tú es la persona del Padre. También dice que os enviaré otro consolador. Y ahora viene el Espíritu Santo. Y Él también habla en primera persona. No solamente habla como Padre, porque es que el Padre es una persona y el Espíritu Santo es otra persona. Y se distingue el Padre del Espíritu Santo, en que el Padre no procede de nadie. Esa es la distinción en la Trinidad. El Padre no procede de nadie, en cambio el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y la Biblia dice el Espíritu Santo, el cual procede del Padre. Es decir, que hay una característica de la personalidad del Espíritu Santo, y es que Él subsiste a manera de proceder. Se puede decir con propiedad que el Espíritu Santo procede del Padre, es decir, la procedencia es una característica distintiva de la tercera persona de la Trinidad. Pero eso no se puede decir del Padre. ¿Se acuerdan del versículo en donde dice Jesús, del cual procede del Padre? Y después dice, procede también del Hijo. Si se acuerdan de esos versículos, está en Juan 14 y Juan 16, en donde el Hijo está hablando acerca del Consolador. Entonces, del Padre no se puede decir que Él procede. ¿De quién procede el Padre? No, de Él procede el Espíritu Santo y el Hijo. El Padre es ingénito, o sea, no vienen de ninguna procedencia. Él no es engendrado, pero el Verbo es unigénito, es engendrado del Padre. Así que aunque Dios es uno solo en esa esencia hay tres personas. Una que es el Padre, que es ingénito, que engendra al Hijo, que exhala al Espíritu. Otra que es el Hijo, que es el unigénito del Padre. Y otra que es el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Cada uno subsiste de una manera distinta en la misma esencia. Así que la esencia del ser divino es una sola, pero en esa esencia subsisten tres personas y cada una tiene su particularidad física que no la puede cambiar con el otro. Y no sé si nos acordamos un poco de la imagen que teníamos en donde decimos, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre. O sea, son tres personas distintas. No hay una como confusión ahí. Ya lo hemos visto un poco, lo hemos leído y yo creo que poco a poco se va uno familiarizando con los términos, se va familiarizando con el engendramiento, con la exhalación, con la procedencia, que lo hemos ya visto un poquito más y poco a poco confiamos que el Señor nos va enseñando y cuando ya nunca va a ser completo, o sea, nunca vamos a decir, tengo claro, porque sería casi decir que ya conocemos a Dios completamente y en realidad pues vamos a estar conociéndole. Bueno, entonces, continuamos acá. Entonces, Dios es uno solo en esencia y en esencia hay tres personas. Una que es el Padre, que es ingénito, que engendra al Hijo, que exhala al Espíritu, y otra que es el Hijo, que es el unigénito del Padre, y otra que es el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Cada uno subsiste de una manera distinta en la misma esencia. Así que la esencia del ser divino es una sola, pero en esa esencia subsisten tres personas y cada una tiene su particularidad física que no la puede cambiar con el otro. El Padre siempre será ingénito, nunca engendrado, siempre es el que engendra, siempre es el que exhala. En cambio, las características propias del Espíritu Santo es que es procedente del Padre y del Hijo, y el Verbo es unigénito.
No se puede decir que el Padre procede. Por lo tanto, la divinidad existe en el Padre de una manera distinta que lo distingue del Hijo. Hablando con respecto a la parte de personas, ¿no? No en esencia. En esencia es la misma, es solo un Dios. Sino en las personas se distinguen diferentes. Y se distingue la del Padre con la del Hijo diferente. El Padre es el que procede y el que engendra. El Hijo es el engendrado y es el amado. Entonces se distingue grandemente. Por lo tanto, la divinidad existe en el Padre de una manera distinta que lo distingue del Hijo, que sí es engendrado, y del Espíritu Santo, que sí procede del uno y del otro. Las tres personas se distinguen, no en esencia, sino en persona. Que el Espíritu Santo es una persona se comprueba porque Él mismo utiliza el primer pronombre personal. Él dice yo. Cuando dice los he llamado, he aquí, no aparece yo, porque en español en ese caso no usamos los pronombres porque están tácitos, pero si fuera en inglés habría que poner I am. No se puede decir am solamente, porque poner el I, el I, en español sí podemos decir soy. ¿Por qué? Porque la manera como está conjugado el verbo ya tácitamente implica el pronombre, pero ese pronombre tiene que estar ahí. En el griego el pronombre yo es ego, de ahí la palabra egoísta, porque ego es el pronombre yo. Y cuando aquí dice la Biblia apartadme, esta terminación me es una terminación relativa al primer pronombre personal. O sea que el Espíritu Santo tiene conciencia de ser una persona, porque dice apartadme. Allí el Espíritu Santo habla y dice a la obra a que los he llamado, es decir, el Espíritu Santo dijo yo los he llamado. En español no es necesario decir yo, pero el pronombre allí está tácito y es el pronombre de una persona. De donde los he llamado significa yo los he llamado. Eso significa que el Espíritu Santo está usando un lenguaje que dice soy una persona. Está utilizando entonces ese pronombre, se está identificando hacia él mismo y es el único que puede decir yo, diferente al yo del Padre y al yo del Hijo. Es otra persona, el Espíritu Santo. A veces la Trinidad usa un lenguaje plural y dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Descendamos y confundamos ahora sus lenguas físicamente ante la torre de Babel. ¿Quién va por nosotros?, pregunta Dios cuando Isaías está orando en el capítulo 6. Entonces aparece el plural en el lenguaje de Dios. Dios a veces habla en plural y a veces habla en singular. ¿Por qué? Porque en un sentido, en el sentido de esencia y naturaleza divina, es singular. Porque la esencia divina es una sola. Pero en el sentido de personalidad, Él es trino. Y por eso es que habla de nosotros. ¿Quién irá por nosotros? El Padre y yo vendremos, dice en plural. Vendremos y haremos morada con Él, dice el Señor Jesús. No dice vendré, o sea, aquí hay pluralidad de personas en la divinidad. Entonces es importante aún en el mismo estudio bíblico, a veces es chévere, yo a veces me pongo a hacerlo, saber identificar los pronombres cuando habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es bien chévere cuando uno empieza a utilizar la parte de los pronombres. Y entonces dice, y yo, entonces está hablando quién. Y entonces uno puede identificarlos y empieza a entender un poquito más acerca de esta relación del Padre, del Hijo y del Espíritu. La pluralidad no es esencia. La esencia es una sola. Si decimos que es diferente esencia, entonces estaríamos hablando algo que en la misma palabra dice que solo es un Dios. Si decimos que hay muchas esencias o algo así, estaríamos poniendo ya un triteísmo o un politeísmo, que hay muchos dioses. Entonces, en esencia,
Solo hay una, es una sola. Pero las personas son tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen distinta personalidad, pero la misma esencia. Entonces este versículo que hemos visto aquí, donde el Espíritu Santo habla diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, muestra que Él está absorto en una persona. Él es persona, y por eso estamos hablando de la personalidad del Espíritu Santo. En Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Ese versículo nos enseña que el Espíritu Santo se contrista. Hay otro tercer pasaje que aparece en los evangelios, no solo en uno, que habla de no blasfemar contra el Espíritu Santo. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Incluso hay versículos que habla de si alguno blasfema al Padre, le será perdonado, que si blasfema al Hijo, le será perdonado, pero si blasfema al Espíritu Santo, no le será perdonado. Y ahí encontramos la diferencia, ¿cierto? Si blasfema al Padre, si blasfema al Hijo y si blasfema al Espíritu Santo, no le será perdonado. Si no, solamente diría si blasfema a Dios, ya. Entonces ahí el mismo Señor Jesús muestra una diferencia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ofender al Espíritu Santo es gravísimo, porque el que trata con nosotros directamente no es el Padre, es el Espíritu Santo, porque el Padre se revela a través del Hijo, pero el Padre y el Hijo tratan con el hombre a través del Espíritu Santo. De manera que si una persona ofende al Padre, pero no ha ofendido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede redarguirlo, darle la gracia, convencerlo de pecado y de juicio, guiarle al arrepentimiento, y esa persona se convierte. Pero si el Espíritu Santo mismo es ofendido, entonces, ¿ahora quién le va a convencer de pecado? Esto muestra también la personalidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede ser blasfemado. Si es blasfemado, no hay perdón. Entonces, encontramos ya, el Espíritu Santo es divino, es uno en esencia y es persona. Él puede, entonces, también tiene razón y tiene voluntad. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Listo, entonces, 2 puntos importantes en la neumatología. Ahora, atributos divinos que se le reconocen a la persona del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? O bueno, la personalidad siempre es mostrar lo que es persona y mostrar la Trinidad. Siempre vamos a quedar con más, o sea, cortos, un poco más necesitaríamos para poder entender. Y pues bueno, poco a poco vamos mirando un poquito más quién es el Espíritu Santo y la Trinidad. Y ahora vamos a ver los atributos, algo muy importante también en la neumatología. Atributos divinos que se le reconocen a la persona del Espíritu Santo. Este punto crucial se relaciona con el primero, solamente que no dice de una manera directa que el Espíritu Santo es Dios. Pero los atributos que se le reconocen al Espíritu Santo son propios de la divinidad. Al Espíritu Santo se le reconoce que es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Estos atributos se le reconocen porque son propios, únicos de la divinidad. Entonces, aquí en esencia encontramos los atributos. Omnipotencia. Omnipotencia, que es todopoderoso, ¿cierto? La esencia de la divinidad se caracteriza porque es omnipotente, porque es omnisciente, que todo lo sabe,
y porque es omnipresente, que está en todas partes. Y el Espíritu Santo tiene estos atributos. La Biblia se los reconoce. Por ejemplo, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. ¿Qué está diciendo ahí? Que el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo. O sea que eso no lo puede hacer nadie, sino Dios. Eso es un atributo de omnipotencia, resucitar a un muerto. Por eso se dice que es omnipotente, resucitó al Señor. Entonces encontramos un versículo. Omnisciencia. Otro atributo es el de omnisciencia, que todo lo sabe. En 1 Corintios 2, 10 al 11 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces ahí encontramos la omnisciencia. 1 Corintios 10, 11. Aquí se habla, 2, 10, 11, ¿sí? Aquí se habla de que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, que si lo profundo de Dios lo escudriña el Espíritu Santo, ¿cuánto más lo profundo de nuestro espíritu? Pues nosotros somos cartas abiertas para el Espíritu Santo, en donde vemos que este versículo nos habla de la omnisciencia del Espíritu Santo. Hay un versículo también que nos habla de esto y es Romanos 8, en el versículo 27 y 26. Si alguien lo quiere leer, 27 y 26 y 27. Hermano, una pregunta. Sí, hermano. Dame un momento. Ya está listo. Hermanito, buenas noches. Buenas noches. Hola, hermana. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. Es que quería preguntarte, entonces, si tú dices que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, es lo que estamos viendo. Sí. Y cuando vemos que tú dijiste que el Padre no trata con nosotros sino el Espíritu Santo, pero quien habita con nosotros todo el tiempo se supone que solo es el Espíritu Santo. Entonces no entiendo ahí cómo es la división de las personas o cómo opera pues en ese sentido. Bueno, nosotros en la Trinidad, cuando estuvimos viendo un poco de teología propia, encontramos una palabra que era la inmanencia. Y en la inmanencia es que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Y algunos versículos en donde Jesús dice que el Padre está en mí. Y el Hijo también donde dice y yo estoy en Él. Entonces ahí encontramos algo que es la inmanencia. O sea que están tan unidos que solo hacemos el estudio de Padre, Hijo, Espíritu Santo para entenderlos. Pero realmente hay algo que están muy completos, muy unidos, pero con tres personas diferentes. Y ahora cuando hablamos en Juan 14, 23 y 24, en donde dice, y vendremos y haremos morada con Él, ahí también nos habla que el Padre y el Hijo vienen a ser morada en nosotros, ¿sí? Entonces esa es una palabra que se llama la cohabitación, en donde va a estar el Espíritu Santo morando, pero en el Espíritu también está el Padre y el Hijo. Entonces por eso la Trinidad misma estaría en nosotros. ¿Sí me hago entender ahí? Entonces eso es lo único que podríamos mirar o que podemos ver con respecto a la parte de la Trinidad. No sé si esta respondí a la pregunta o si me puedes repetir la pregunta, porfa. No, yo creo que está
hermanito, muchas gracias. Listo, hermana. Sí, pues digamos, esa es una de las palabras que veíamos sobre la inmanencia. Y en la inmanencia, la comunión del Padre y el Hijo es por el Espíritu. O sea, la comunión siempre del Padre y del Hijo está también puesta por el mismo Espíritu Santo. Todos los tres están, mejor dicho, que es hasta difícil a veces de poder separarlos, sino que lo hacemos es por estudio de teología. Pero en realidad el Padre, todo lo que el Padre ha hecho está también hecho por el Hijo y por el Espíritu, y el Hijo todo lo que hizo, aún en la misma parte de la redención, dice que por el Espíritu eterno. Entonces se ofreció a sí mismo para que nosotros también más adelante podamos servir al Dios vivo. Entonces, todos estos tipos, el estudio que hacemos es para entender un poquito acerca del Padre y el Hijo, pero no podremos separarlos. Ya no hay una separación en donde el Padre está en el cielo, el Hijo quedó acá en la tierra diciendo que estará con nosotros todos los días y el Espíritu habita en nosotros. No, en Juan nos habla de la inhabitación, porque por el Espíritu también habita el Padre y el Hijo en nosotros. Entonces es algo bonito saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros por el Espíritu. Eso es algo que están unidos, muy unidos. Y Jesús dijo en Juan 14 que cuando venga el día, cuando venga ya el Señor también, conoceremos más a fondo que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Eso lo vamos a conocer también un poco más adelante. ¿Y alguien tiene el versículo también de Romanos 8? Lo tenía Samuel, ¿cierto? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que escudriñan sus corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Entonces ahí encontramos también el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, pero que escudriña todo lo más profundo. Entonces el Espíritu Santo también es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. Y en la omnipresencia es otro atributo divino del Espíritu Santo. Y está en Salmo 139. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, 7-10. Este salmo nos habla de la omnipresencia del Espíritu Santo como otra característica propia de la divinidad en el Espíritu Santo. Eternidad. Este es Hebreos 9:14. El Espíritu Santo participa también de esta otra característica. La Biblia dice que Cristo se expresó al Padre por medio del Espíritu eterno. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aquí se reconoce la eternidad del Espíritu Santo, la cual es otro atributo propio de la divinidad, como son también la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. La Biblia llama al Espíritu Santo eterno, es decir, que no tuvo principio ni tendrá fin, sino que siempre ha sido. Dios nunca ha estado sin su Espíritu, al contrario, Dios mismo es Espíritu. Es importantísimo que sepamos que el Espíritu Santo tiene características de la divinidad y su personalidad se distingue de la del Padre y de la del Hijo, pues la persona del Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, a diferencia del Padre, que no es procedente, y del Hijo, que es engendrado, pero no procedente. Entonces quiere decir que la esencia es la misma, pero la persona es distinta. Debido a eso es que se habla de la tercera persona de la Santísima Trinidad.
Entonces, esto es lo que encontramos acerca de la misma esencia, de los atributos que también tiene el mismo Espíritu Santo, porque comparte la misma esencia, son la misma. Y pues también podemos ver acerca de la creación, que Dios es creador. Podemos encontrar acerca del Espíritu Santo que también tiene voluntad, porque es persona, y por eso dice que Él dio dones como Él quería, porque tiene voluntad. O sea, no es porque Él no tenga, sino que es persona. Muchos van a poder decir, no, o sea, terrible, que es una fuerza, pero en realidad una fuerza no puede hacer nada de eso. La fuerza de la gravedad no se entristece, la fuerza de la gravedad no tiene voluntad, sino que sigue siendo una fuerza, nada más haría. Entonces ahí encontramos algunas fuerzas que no tienen nada, pero que el Espíritu Santo sí es persona. Ahora los nombres del Espíritu Santo. Y los nombres del Espíritu Santo están muy relacionados con sus funciones. Es decir, que las funciones que Él tiene le hacen acreedor a un nombre. Por ejemplo, si el Espíritu Santo consuela, entonces se llama Consolador. Si Él transforma, es el Espíritu Transformador, porque dice que somos transformados a la imagen del Hijo por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu inspira, entonces Él es inspirador. Y esas son las funciones del Espíritu Santo. Pero en la Biblia hay nombres que se le dan al Espíritu Santo. Por una parte vamos a hablar de los nombres que podríamos llamar comunes y luego los nombres que podríamos llamar propios. Nombres comunes. No se les dice comunes porque sean comunes en ningún sentido, sino porque no se refieren como a una personalidad, sino a un aspecto. En la Biblia se le habla del Espíritu de verdad, del Espíritu de santidad, del Espíritu de poder, de amor y de dominio propio, del Espíritu de sabiduría y de revelación, del Espíritu de gloria, del Espíritu de gracia. Todo esto es propio del Espíritu Santo. Quiere decir que Él tiene gracia, comunica la gracia. Él es verdadero, guía a toda verdad. Él comunica el poder de Dios y el amor de Dios lo derrama Él. Él trae revelación, o sea que esto está relacionado. Las funciones de Él se relacionan con sus nombres. Él es el Espíritu que convence a la gente. La palabra dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y también es el Espíritu que contiende con el hombre hasta cierto punto. Por eso dice en Génesis, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, que el Espíritu Santo a veces contiende con nosotros, pero hasta cierto punto. Él no va a contender para siempre. Y por eso Esteban, allá en el capítulo 7 de Hechos, donde aparece haciendo la apología, dice, vosotros resistís al Espíritu Santo. ¿De dónde se deduce que el Espíritu Santo, contendiendo con ellos, redarguyéndolos, convenciéndolos, pero hasta cierto punto? Porque dice, no contenderá mi espíritu para siempre, sino hasta cierto punto. Entonces ahí encontramos que los nombres comunes son por causa de las funciones de lo que habla con respecto hacia Él mismo, ¿cierto? Y los nombres propios, ahora miremos otros nombres que podríamos llamar propios del Espíritu Santo. En la Biblia se habla simplemente así, el Espíritu, nada más, sin apellido. Por ejemplo, dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El primero es con mayúscula, es el de Dios, el Espíritu. Y el segundo es con minúscula, es el humano, porque dice que da testimonio a nuestro espíritu. Es diferente, se llama el Espíritu y también se llama el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También se le llama el Espíritu de Jehová. Por ejemplo, en Isaías 61:1,
La profecía acerca del Señor Jesús dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. También se le llama el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. En esta traducción nuestra, Reina Valera 1960, no aparece ninguna vez en que se llame el Espíritu de Jesús, pero en el griego sí. En aquel pasaje cuando Pablo con sus compañeros, antes de ser llevados a Macedonia, en la visión del varón macedonio, iban a entrar a Bitinia, pero el Espíritu se los prohibió, y querían predicar la palabra en Asia, pero el Espíritu se los prohibió. Aquí la traducción Reina Valera del 60, que es tan común dentro del pueblo evangélico, por lo menos aquí en Colombia, dice simplemente el Espíritu. Pero en el texto griego dice: el Espíritu de Jesús se lo prohibió. Es bien interesante. Tenemos entonces que aparece Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, Espíritu de Cristo y también Espíritu de Jesucristo. También en otra parte se le llama Espíritu del Padre y en otra se llama Espíritu del Hijo. Todo esto tiene su razón de ser y no obedece a ninguna casualidad que Él aparezca con todos estos distintos nombres. Cuando se trata de la obra del Espíritu en la creación, se le llama al Dios creador Elohim. Por eso se le llama el Espíritu de Dios, Elohim Ruach. ¿Por qué? Porque es su tratamiento con la creación. Él estaba revelando ese caos. El que reveló ese caos es el Espíritu. Cuando ya el nombre de Dios se cambia de Elohim a Yahvé, es porque ya no está tratando solamente con el aspecto de la creación, sino con el aspecto de la revelación al ser humano. Entonces, como el ser humano es personal, entonces Dios se relaciona con el hombre de persona a persona. Y por esa razón Dios toma su nombre, ya no de Dios, Elohim, sino de Yahvé, o sea, yo soy. Yo soy quien envía a vosotros, Jehová. Por eso cuando se da la profecía del anunciamiento del Señor Jesús, no dice el Espíritu de Dios, sino el Espíritu de Jehová, porque se basa en el nombre personal de Dios, y que además quiere decir eso: yo soy el que soy, que se revela a sí mismo, ya es personalizado. Cuando habla de la tercera persona de la Trinidad, el trabajo específico de cumplir esa misión es tan importante que es la del Espíritu Santo, la de aplicar la redención, la de trabajar con los seres humanos, se le llama el Espíritu Santo. Las Escrituras dicen, por ejemplo, que Juan el Bautista en el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo y que María, llena del Espíritu Santo en la salutación angélica, y luego Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Sin embargo, como un ministerio, es una cuestión constituida por el Señor, porque la Biblia dice que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces la dirección del ministerio es del Espíritu de Jesús, porque Jesús es la cabeza del cuerpo. Por eso dice que el Espíritu de Jesús fue el que prohibió predicar la palabra en Asia, y eso lo dice el texto original del griego. Entonces, sí hemos entendido hasta ahí lo que está hablando acerca de la importancia de los nombres del Espíritu Santo. Entonces, como también el Señor ponía por qué quería poner en ese momento el Espíritu de Dios, por qué más adelante pone el Espíritu de Jehová y por qué después el Espíritu Santo con respecto a la función. Entonces San Lucas escribió el Espíritu de Jesús, es decir, Jesús con su propio Espíritu, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. Del Hijo es lo que dice Gálatas, concretamente en el capítulo 4:6. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. También se le llama Espíritu del Padre, en Mateo 10, 19 y 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Por eso podemos entender aún con estos versículos quién habita en nosotros, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero por el Espíritu que habita en nosotros. La Trinidad, la inhabitación le llaman, del Padre y el Hijo. Vemos entonces que la Biblia menciona el Espíritu del Hijo y el Espíritu del Padre. Por eso se dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque todo lo que es del Padre se lo ha dado al Hijo, y todo lo que es del Hijo lo tiene por el Espíritu Santo. Esa comunicación, esa comunión, lo tiene por el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo venga, tomará de lo mío. Por eso se le llama también el Espíritu de Cristo. ¿Por qué se le llama el Espíritu de Cristo? Porque Él toma todo lo que es de Cristo y nos lo participa a nosotros. Por eso se le llama también Espíritu de Jesucristo. Dios, a través de su Hijo, su Verbo, asume la naturaleza humana y como hombre es sometido a las condiciones humanas y a las tentaciones humanas. Pero Él vence y luego pasa por la cruz y pasa por la resurrección y asciende y se sienta a la diestra del Padre. Por eso no solamente Cristo es Dios, sino que además de ser Dios fue hombre, y un hombre perfeccionado que aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Entonces, hasta aquí terminamos. Esta parte última, entonces, nos habla de la participación, todo lo que el Espíritu toma acerca del Hijo, y nos lo da a conocer. Por eso, en realidad podemos vencer por el Espíritu. Podemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Entonces, esta es la parte que encontramos acerca de la neumatología, los puntos importantes en la neumatología. No sé si tienen preguntas en esta parte, comentarios. Samuel tiene preguntas. La unión que tiene entre el Hijo y el Padre, que vi en 2 Corintios 13. El último, 2 Corintios, donde muestra la comunión del Espíritu. El final, el versículo final. ¿Sí lo encontró? ¿Cómo dice? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Entonces, cuando se habla de esa comunión que hay entre el Padre y el Hijo, el hermano Gino acá lo dice en esta parte. Menciona que el Espíritu del Hijo y del Espíritu del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque todo lo que es del Padre se lo ha dado al Hijo, y todo lo que es del Hijo lo tiene por el Espíritu Santo. Entonces, esa parte de la comunión que hay entre el Padre y el Hijo es por el Espíritu Santo. No hay ninguna otra comunión, sino es dada también por el mismo Espíritu Santo. Y esa completa, toda parte completa, es que todo lo del Padre y del Hijo es del Espíritu. Por eso procede del Padre y del Hijo. Entonces, esta parte importante, cuando se habla de todo lo que tiene todo lo que tiene el Hijo es por el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo venga, tomará de lo mío. Entonces, esa perfecta comunión, esa perfecta relación entre el Padre y el Hijo es por
el Espíritu Santo. Entonces, por eso lo podemos encontrar ahí. Y hay más versículos. Si quieres, yo tengo por aquí otro. Pero también encontramos partes importantes. Aquí también se le llama Señor al Espíritu Santo. Los atributos, amor, en Gálatas 5:22, cuando habla del fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas, mansedumbre y templanza, no hay ley, dice, ¿cierto? También encontramos en verdad, donde dice que el Espíritu es la verdad. En 1 Juan capítulo 5, donde dice, y ese es el testimonio, y el Espíritu es la verdad. Entonces mostramos que el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo nos muestra también de la santidad, que solamente el Santo, el Espíritu Santo. De obras divinas encontramos que Él es el creador, que es algo importante que nosotros tal vez no miramos, es el inspirador de las Escrituras. El Espíritu Santo dice que es el inspirador de las Escrituras. No llegó por revelación humana, sino que el Espíritu mismo fue quien guió a los santos profetas de Dios. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. En la concepción de Jesucristo también encontramos acerca de las obras divinas. La regeneración del pecador, encontramos que también es por el Espíritu Santo. La iluminación es el único que nos puede abrir y quitar toda la venda de nuestros ojos, dada por el Espíritu Santo. La santificación, en donde también lo encontramos, que es por el Espíritu Santo. Y acerca del Espíritu Santo también lo encontramos en el Antiguo Testamento. O sea, todo lo del Espíritu Santo también lo encontramos en el Antiguo Testamento. Encontramos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Jehová, también lo vemos, me ha ungido. Entonces en el Antiguo encontramos también acerca del Espíritu Santo. Es el que nos revela toda verdad. Y bueno, es que hay muchísimo para poder hablar. No sé si podemos tener un pequeño resumen de toda la neumatología la próxima semana, ya que tenemos el tiempo para eso, porque continuaríamos ya con la fenomenología neumática, pero es un excursus, o sea, es como un pequeño apéndice que el hermano Gino habla, y ahí ya habla de otras cosas, no tanto acerca de la persona del Espíritu Santo, sino ya habla de otras partes. Entonces podríamos también, si quiere, tomar un poquito para hablar acerca del Espíritu Santo. Yo traigo los otros versículos para que podamos ver un poco más acerca de la Trinidad del Espíritu Santo. Sé que es difícil el tema de la Trinidad nuevamente, pero es chévere poder poco a poco ir leyéndolo nuevamente. Creo que cada vez más lo leemos y más lo entendemos. Y ya entendemos que es persona, ya diferenciamos grandemente la persona con esencia, con naturaleza, con los atributos que comparte, que son los mismos, que es creador, que es santo, que es todopoderoso. Encontrábamos atributos que ¿cómo era? El omnisciente, omnipresente, pero el que es inmenso, omnipotente. Entonces, las obras también se entristece, encontramos que es persona. Y tengo por acá hasta una lista grande. Hace obras de una persona, oye, juzga, escudriña, habla, enseña, convence de pecado, ejerce voluntad, escoge y envía, guía. En Romanos 8 dice que es el Espíritu el único que nos guía, intercede por nosotros. Entonces todas estas partes la encontramos y que es una obra de una persona, no lo podría hacer una fuerza. Entonces encontramos
todo esto podemos hacer un pequeño resumen aquí. Es un libro que es interesante. Nos habla de todo esto. Si quieren lo pueden tener, si lo necesitan. Se los voy a mostrar. Se llama Síntesis, es de una pequeña bosquejo de toda la teología fundamental. Y aquí en el Espíritu Santo, esto es de Samuel Pérez Millos, es re chévere, es cortico y chévere. Habla sobre el Espíritu Santo y nos muestra todo lo que podemos encontrar. La personalidad, la Biblia revela que el Espíritu Santo es Dios. Las pruebas bíblicas de la personalidad del Espíritu Santo es tratado siempre como persona. Cuando habla de según 1 Corintios 2:10, el Espíritu es el que escudriña los corazones y conoce lo más profundo de Dios. Se distingue de las otras personas divinas, lo que estábamos mirando. Se le atribuye obras personales, es como obras personales, intercede por los santos. Romanos 8:27. Reparte dones como Él quiere. Entonces encontramos también que tiene voluntad y puede ser contristado. Posee atributos propios de una persona: intelecto, sensibilidad y voluntad. Entonces encontramos también esto. Espere un momento, se volvió a bajar. Ya. Hace obras propias de una persona: oye, escudriña, habla, enseña, juzga, convence de pecado, ejerce voluntad, escoge y envía, guía, intercede. Y también acerca de la deidad, entonces ese es un bosquejo. Los nombres, la Biblia le llama a Dios. En Hechos 5, 3, 4 dice: ¿por qué engañaste? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Primera de los Corintios 3, 16 también lo encontramos. Se le llama Señor, posee atributos divinos, eternidad, en Hebreos 9, 14, el Espíritu eterno, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, en amor, verdad y santidad. Realiza obras divinas, es el creador. Contención, donde dice que no contenderá más mi espíritu con el espíritu del hombre. Él es inspirador de las Escrituras, concepción de Jesucristo, regenerador del pecador y la iluminación. Abre el entendimiento de las Escrituras. En Efesios también dice que, Efesios 1, donde Pablo dice: y pido al Señor que les dé espíritu de revelación y sabiduría. Revelación comprensible de Dios y santificación. Y en el Antiguo Testamento tenemos ya que es en la creación, está desde creación hasta Abraham, contendió con los hombres, en Génesis 6, deteniendo la degradación total, el Espíritu Santo revela la verdad, selecciona a los profetas para dar a conocer la verdad divina, especialmente la referida a los juicios de Dios, revela verdades divinas directamente a los hombres cuando aún no había palabra escrita. Entonces lo que se dice de Abraham, Génesis 26:5, el mensaje que predicó Noé fue dado por Dios, ya que la Biblia lo llama predicador de justicia. Desde Abraham hasta Cristo, entonces encontramos todas las actividades del Espíritu Santo, la inspiración de las Escrituras y el Espíritu Santo en la vida de Jesucristo, que es importante. El Espíritu Santo guió a Jesús para que fuera tentado en el desierto. Jesús no hizo nada por su propia voluntad, sino que todo lo que debía hacer del Padre lo hacía por el Espíritu Santo. Aún algunas partes dice que todo se ha hecho demonios por el Espíritu Santo. Entonces todas las partes que se encuentran acerca del Hijo. Entonces hay un gran contenido. En la actual dispensación, entonces el Espíritu Santo en la iglesia, en Pedro, en la iglesia ahorita en estos momentos también, que es el único que nos puede unir, somos bautizados por un mismo Espíritu. Entonces hay harto para poder ver. Y el Espíritu Santo en la salvación, que esto sí lo vamos a ver un poco más detallado cuando ya lleguemos a la soteriología. Entonces todo esto es un gran contenido acerca del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo también lo encontramos, y el fruto del Espíritu Santo. Todo esto es dado del Espíritu, los dones del Espíritu y ya pues la parte de aplicación. Entonces hay harto para estudiar acerca del Espíritu y pues la idea es tener solo un panorama
muy rápido para, si el Señor lo permite, el otro año comenzamos con clases así ya de teología, tareas y todo.